Bienvenidos sean todos a este webinar llamado Evaluación Psicológica. Va a ser la evaluación psicológica centrado o con mayor énfasis en el área educativa. Entonces voy a comenzar con la exposición. Lo importante considero que es iniciar con la pregunta ¿para qué evaluar? Fernández Ballesteros en el 2013 menciona que la evaluación psicológica tiene por objeto el análisis científico del comportamiento de un sujeto o grupo de sujetos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Midiendo un atributo. La medición es una actividad prioritaria en la ciencia psicológica en general y en la evaluación psicológica en particular. El proceso de medición permite a una disciplina alcanzar el estatus de ciencia, ya que una vez que se pueden medir sus datos, se pueden comparar, replicar, establecer modelos matemáticos para su explicación y realizar investigaciones controladas. Borja dijo en el 2015 que la psicología estudia variables que no pueden medirse en lo absoluto, sino solo aproximadamente. Tampoco se pueden medir directamente, pero sí indirectamente, por ejemplo, la inteligencia, la ansiedad, la atención, la depresión, la dislexia. Decimos que los atributos psicológicos no pueden medirse absolutamente porque nunca estaríamos seguros de que hemos medido la totalidad de inteligencia de una persona, por ejemplo, o toda la ansiedad o la depresión que presenta. El objetivo de la medición en psicología es determinar cuánto está presente un atributo en determinada persona. Y esto requiere una expresión numérica de la cantidad. En el nivel más bajo de cuantificación, la medición se ocupa de la presencia o ausencia del atributo. En el nivel intermedio determina si se posee más o menos cantidad del atributo medido y en el nivel más alto qué tanto se posee el atributo y si se puede cuantificar las diferencias presentadas en él. Pruebas psicológicas. Borja explicó en el 2015 que pareciera que esto de evaluar lo puede hacer cualquier persona, bueno, cualquier psicólogo, pero aplicar una prueba psicológica requiere de la comprensión cabal de cómo dar las instrucciones y cómo establecer rapport para que los evaluados cooperen, pero sobre todo de la interpretación de resultados a la luz de la teoría sobre la que la prueba descansa, además de establecer una relación con los demás datos que se tienen de la persona y que son recogidos durante las sesiones de entrevista y evaluación. Se recalca la importancia de que el psicólogo esté bien capacitado y haya tenido un largo entrenamiento en la práctica de calificar las pruebas y en la manera de interpretar correctamente los resultados de las personas evaluadas, ya que los psicólogos que tienen un entrenamiento deficiente en los instrumentos que aplican pueden cometer errores graves de interpretación que dañan a las personas evaluadas y aún va más allá al advertir que la utilización inepta de las pruebas puede exponer al evaluador a sanciones profesionales y demandas de tipo civil. Consideraciones éticas en la evaluación psicológica. Los principios generales que se refieren a la práctica de la evaluación psicológica pueden resumirse, de acuerdo con la APA, en competencias, integridad, responsabilidad social y científica, respeto por los derechos y dignidad de las personas y procuración del bienestar de las personas, lo cual significa que se debe de tener el máximo de preparación y competencia profesional, mostrar una conducta honesta, justa y respetuosa, llevar a cabo de manera responsable sus actividades profesionales y de investigación y respetar los derechos y dignidad de todas las personas y tratar de contribuir a mejorar las condiciones de su comunidad y en general a mitigar el sufrimiento humano. En el área de la evaluación psicológica, la tiene que llevar a cabo un psicólogo calificado. ¿Pero qué es un psicólogo calificado? Bueno, Anastasi en 1998 explica que no todos los psicólogos están igualmente calificados en todas las áreas, ni siquiera en el campo más restringido de las pruebas y la evaluación psicológica. En reconocimiento de este hecho, el Código Ético exige a los psicólogos que acepten límites de su competencia particular y las limitaciones de su experiencia. Esto es muy importante porque no porque tengan un título en psicología los hace competentes para realizar evaluaciones psicológicas utilizando
pruebas psicométricas. Se necesita de un entrenamiento largo y la experiencia va desarrollando habilidades y competencias mucho más refinadas en el área. Selección de una batería de evaluación psicológica. Bueno, iniciaremos con la recolección de datos, de información. Entonces, esto lo vamos a lograr con la entrevista en el caso de los niños, que es el área en la que estamos ahorita pensando, o sea, niños y adolescentes, personas en edades escolares, por decirlo así. Quien lo remite va a llegar a la entrevista y entonces se entrevista a esa persona que remite al menor y al menor para realizar una historia clínica. Con la información recabada se puede definir el motivo de evaluación y bueno, aquí en el primer punto que vemos, tenemos que en la recolección de información entran competencias importantes como es el rapport, que es en la entrevista, genera muchísimos beneficios para recabar datos porque mientras más confianza y seguridad tenga el usuario de hablar, la entrevista va a tener mucho más información para el psicólogo. Entonces, el segundo paso, después de que ya recabamos toda esa información, se analiza, se revisa y entonces se comienza con una hipótesis acerca del caso. En la recolección de información se pregunta el motivo de la evaluación. Entonces, a veces el motivo de consulta es aquello que los padres no plantean como la principal razón por la que acuden a solicitar el servicio de evaluación psicológica. Sin embargo, la información recabada, como lo observado durante la realización de estas entrevistas con los padres y el menor, permiten formar esta hipótesis acerca de los problemas de conducta que se están presentando, de identificar un motivo o el principal motivo planteado por los progenitores o tutores, y también podemos preguntarnos qué otros atributos están relacionados con el motivo planteado originalmente por los tutores o cuáles otros pudieran influir. De esta manera se determina cuáles son los instrumentos más adecuados para evaluar. Ahora, ¿cómo determino qué pruebas son las más pertinentes? Todo dependerá del atributo que se quiera medir. Para eso es necesario tener conocimiento de los instrumentos más confiables que podemos usar en nuestro usuario, en nuestro menor, el que vamos a evaluar. Esa información, la información sobre qué atributo mide y si es pertinente para nuestro usuario, generalmente es accesible en las fichas técnicas de cada instrumento. Ahí se puede conocer el tiempo de aplicación, qué es lo que evalúa, para qué edades es adecuado el instrumento. Para determinar qué pruebas son las más pertinentes, el evaluador requiere de un conocimiento general de las pruebas que han sido validadas o que son confiables para la población, en este caso, mexicanas, porque bueno, nuestros usuarios obedecen a un contexto, entonces hay pruebas que se aplican o que son originarias de otros países, pero no están validadas con muestras mexicanas, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que el evaluador conozca todo este tipo de pruebas que puede aplicar a su población, a los usuarios que llegan a solicitar la evaluación psicológica. Como un punto base en este aspecto, nosotros incluimos en este webinar las pruebas más utilizadas en niños de edad escolar. Entonces vamos a ver cada una de ellas para determinar qué evalúan, bueno, para conocer qué evalúan, a qué edad es recomendable aplicarlas y bueno, es una especie como de, bueno, una lista de pruebas que pueden ser utilizadas porque son confiables. Y bueno, aquí en la unidad de evaluación psicológica Iztacala son las que más se utilizan. Entonces tenemos las pruebas de inteligencia, de personalidad, de ansiedad, de depresión, de adaptación y de socialización. Y unas más que tienen que ver con hábitos de estudio y un examen logopédico de articulación. No son todas, pero son, yo creo que las más utilizadas en niños de edad escolar, con respecto a los motivos de consulta más comunes que llegan a la unidad. Bueno, y primero tenemos a
las escalas de inteligencia de Wechsler, que yo creo que la mayoría conoce el WISC, que es una prueba de inteligencia. Esta prueba de inteligencia evalúa lo que algunos teóricos dicen o llaman la inteligencia cristalizada, que es una inteligencia que es enriquecida con todo el contenido que se enseña en las escuelas. La escala de WISC es recomendable para niños de 5 años a adolescentes de 15, y hay una para adultos de los 16 años a los 64. Hay una más, que es la WIPSI, que es para menores de 5 años. Entonces, 5 o 4 años. Entonces, es una escala total de inteligencia, es lo que nos da en la evaluación. Y aquí podemos ver las escalas que evalúa, es la comprensión verbal con las subpruebas, con lo que evalúa eso, la visoespacial, la dimensión visoespacial, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Entonces están las escalas primarias y las escalas secundarias. Y lo que vemos aquí en la esquina es el set completo. Esta es la prueba completa. Consta de un manual, de un cuadernillo, de láminas y de material. Son cubos. El WIPSI, por ejemplo, trae rompecabezas. Es una prueba de ejecución, no es como un cuestionario, por ejemplo, los cuestionarios de Cattell, que son matrices progresivas, que también miden inteligencia. Aquí es material que se manipula y que el evaluador debe saber usar para que la aplicación sea la correcta. Después tenemos las pruebas de personalidad, que es diseñadas también por Cattell. Pueden aplicarse entre los 12 y los 18 años. Existen 4 formas, la A, B, C y D, en el caso del HCPQ. Consta de 140 enunciados. Es una prueba larga. Se programa generalmente para 2 sesiones o hasta 3, dependiendo del rendimiento del niño. Porque si el evaluador nota que el niño está cansado, que ya no está interesado, que ya se aburrió, debe detener la prueba, porque si no los resultados no van a ser confiables. Entonces son 140 enunciados, cada ítem presenta 3 opciones de respuesta. Después sigue el cuestionario de personalidad para niños, el CPQ, que se aplica a sujetos con edades entre 8 y 12 años. También tiene 140 ítems con 2 alternativas de respuesta, excepto en la escala B, que contiene 3. Está dividido en 2 partes y puede aplicarse en 2 momentos distintos para evitar la fatiga del niño. Esto porque es para niños de entre 8 y 12 años, ¿no? Después viene el cuestionario factorial de personalidad, es el ESPQ, de Cattell también. Todos estos son cuestionarios de Cattell, Beloff y Kwan. Se aplica este ESPQ a niños entre 6 y 8 años de edad. El examinador va a leer, o evaluador, lee los enunciados al sujeto para evitar problemas de comprensión lectora, y también está dividido en 2 partes. Cada elemento presenta 2 alternativas de respuesta que deben señalarse en una hoja de respuesta, que presenta unos símbolos que permiten identificar cada elemento y su respuesta. Son dibujitos, como es para niños más pequeños. Y entonces aquí vemos un cuadernillo de respuesta, que es donde se realiza todo el vaciado de datos y se realiza la gráfica, se interpreta. Hay un manual, todos los instrumentos de evaluación tienen un manual en donde trae la ficha técnica, información sobre su validación, sobre su construcción y la forma de aplicarlos. En el caso de las pruebas que así lo requieran, tienen baremos, tienen tablas para codificar o revisar e interpretar los resultados. De este otro lado tenemos un informe de evaluación del HSPQ y así estaría dado el informe, ¿no? La gráfica. Y bueno, esto evalúa personalidad, evalúa varios rasgos de la personalidad. Por ejemplo,
calmado, sumiso, dominante, despreocupado, confiado, seguro, dubitativo. Generalmente estas pruebas se eligen cuando es necesario conocer la personalidad del sujeto, del niño, cuando hay información contradictoria con lo que se registra, con lo que dice la madre y lo que observa el evaluador en el niño. Después tenemos el cuestionario de ansiedad para niños, el C+R2. Aquí dice, es un instrumento de tipo de autoinforme con 49 reactivos, diseñado para evaluar el nivel y naturaleza de la ansiedad de niños y adolescentes de 6 a 19 años. El niño solo marca sí o no. Cuenta con 6 escalas. Dependiendo de la edad, pues puede ser autoaplicable o el evaluador le realiza las preguntas y el niño solo contesta sí o no. Lo que evalúa es defensividad, ansiedad total, ansiedad fisiológica, inquietud y ansiedad social. Consta de 6 escalas, 2 de validez, 4 de evaluación clínica de ansiedad. Después tenemos el cuestionario de depresión para niños. Su procedencia es de Australia, de 1983. Su finalidad es la evaluación global y específica de la depresión en 8 escalas. Es para niños, niñas, adolescentes de entre 8 y 16 años. El tiempo depende obviamente del rendimiento del niño, es entre 30 y 40 minutos. La aplicación puede ser individual o colectiva cuando se hace a grupos al mismo tiempo. Y el material de este cuestionario, bueno, son 66 tarjetas, el manual, la hoja de respuestas, la plantilla de corrección, que es con lo que se realiza toda la recogida de datos y la codificación, y lápiz. Aquí tenemos las respuesta afectiva, que son las distintas escalas que nos da. Problemas sociales, y se refiere a la dificultad en la interacción social, aislamiento y soledad del niño. Autoestima, que se relaciona con la intensidad de sentimientos, conceptos y actitudes de tipo negativo en relación con su propia estima y valor. Preocupación por la muerte o la salud, sentimientos de culpabilidad, depresivos varios, que incluye aquellas cuestiones de tipo depresivo que no pudieron agruparse en alguna de las escalas que tiene el instrumento. Ánimo, alegría, que alude a la ausencia de alegría, diversión o felicidad en la vida del niño. Y positivos varios, que son cuestiones de tipo positivo que no pudieron agruparse también en el instrumento. Después tenemos la escala Magallanes de adaptación. Este es un instrumento de evaluación para medir los niveles de adaptación al padre, a la madre, a los profesores y a los compañeros. Hay también una adaptación genérica a lo escolar y una adaptación personal, o sea, a sí mismo. Permite detectar alumnos con problemas en alguno de estos ámbitos, familiar, escolar o personal, que tenga problemas de adaptación. Su validez de contenido y otras propiedades psicométricas lo convierten en el mejor instrumento de su clase en cuanto a instrumentos de adaptación se refiere. Y bueno, después sigue el TAMAI. Esta es una prueba larga, pero es interesante lo que evalúa este test. Está destinado a la apreciación del grado de adaptación, pero tiene subfactores que se asocian entre sí, formando conglomerados o clúster que permiten determinar las raíces de la inadaptación. Este instrumento nos va a proporcionar información de la inadaptación general, inadaptación personal, inadaptación escolar, inadaptación social, insatisfacción familiar, insatisfacción con los hermanos, educación adecuada del padre o educación adecuada de la madre, que bueno, es más que nada si hay alguna contradicción en la crianza que realiza el padre o que lleva el padre con la que lleva la madre, ¿no? Discrepancia educativa, proimagen y unos ítems ahí de contradicciones, que es para verificar si no miente, ¿no? Además, el TAMAI, este instrumento, completa la información de las áreas anteriores mediante diversas subescalas específicas, tales como infravaloración, regresión, indisciplina, conflicto con las normas, desconfianza social, relaciones con los padres, insatisfacción con el ambiente familiar, hipomotivación, somatización, depresión, timidez, introversión. Entonces, es una de las pruebas más utilizadas por toda la información que ofrece.
Entonces es un test largo, también es complicado y se necesita realmente un entrenamiento y experiencia, no solo en la aplicación, sino en la interpretación, porque sí es un cuestionario muy complicado. Entonces, después tenemos la batería de socialización. La batería de socialización, lo que evalúa es eso, la socialización que tiene el niño en ambientes escolares y extraescolares, esto es en su casa. Hay 1, 2 y 3. El 1 y el 2 se aplica a los profesores y el 2 a los padres, pero hay una tercera versión que es una autoevaluación. Lo que esto nos va a ayudar a observar, a evaluar, es si los contextos en los que socializa o la percepción de sus padres, de él mismo, de los profesores, coincide. Ha habido casos en los que la madre dice, no, es que es muy sociable, no tiene problemas de socialización, a todo mundo le habla, tiene muchos amigos, etcétera. Y entonces el niño refiere, no tengo amigos, me cuesta trabajo, no tengo tantos amigos, si acaso uno, no me gusta tener muchos amigos, etcétera. O me aíslo, y el profesor a lo mejor coincidió con el niño, con la madre, o ni con el niño ni con la madre. Entonces, este tipo de batería de socialización resulta muy completa, muy adecuada cuando hay cruce de información entre lo que dice la madre del menor y lo que dice el menor. Eso nos ayuda a entender cómo está socializando y si hay algún factor que haga que la percepción entre la madre, el niño o los profesores sea distinta. Después tenemos el examen logopédico de articulación. Aquí tenemos de un lado el material, son unas plantillas con figuritas que se le muestran al niño. Cada figurita está específicamente diseñada para determinado fonema. Entonces, lo que hace este examen logopédico es que evalúa el componente fonológico del lenguaje, o sea, cómo está articulando, si hay sustitución, si hay adición, si hay cambio o problema de en lugar de RL, o si está agregando sílabas o letras o al contrario le faltan. Entonces la edad de aplicación es entre los 4 y los 6 años. Y tenemos después el inventario de hábitos de estudio, es de posar, y la aplicación puede ser individual o colectiva cuando se habla de grupos escolares, ¿no? A veces se aplican este tipo de inventario a grupos en la secundaria o en la preparatoria. Las edades son de los 12 años en adelante y dura aproximadamente unos 15 minutos. Las escalas que mide este inventario es condiciones ambientales del estudio, planificación del estudio, utilización de materiales, asimilación de contenidos, y tiene una escala de sinceridad para ver si no está, si se toman en cuenta los resultados del inventario de manera puntual y apegado, ¿no?, a lo que diga. Es un inventario de hábitos que resulta muy útil, por ejemplo, cuando el menor está teniendo problemas con su desempeño académico, pero que ya se le aplicó, por ejemplo, inteligencia y está completamente dentro de la norma, que ya se le aplicó de personalidad y no hay ningún pico ahí en el que se debiera poner atención, que ya se le aplicó socialización y dicen no, pues no hay nada. Entonces hay que aplicar un inventario de hábitos en esos casos en donde dicen, hay un bajo desempeño, pero ¿a qué se debe? No tiene problemas de conducta, ni de inteligencia, ni depresión, nada. Entonces vamos a indagar el inventario de hábitos. Eso en la cuestión individual. En la cuestión colectiva o grupal se aplica precisamente para algún tipo de intervención psicopedagógica, para implementar programas de entrenamiento en hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje. Entonces es muy útil en el ámbito educativo. Y finalmente ya revisamos las pruebas más utilizadas para edades escolares que se utilizan aquí en la unidad y los casos con relación a los motivos
la solicitud de servicio, los motivos de evaluación más comunes que llegan ahí a la unidad. Finalmente, algo que es importante en la evaluación psicológica, pues es el reporte de evaluación. El reporte de evaluación se entrega de manera escrita y de forma oral. Entonces, como primer elemento está la ficha de identificación, en donde se incluyen los datos del usuario y de quién lo remite, guardando la completa confidencialidad, porque es un reporte que la madre del menor va a tener que, si el niño fue remitido de la escuela, lo enviaron a evaluación, u otro médico, o a lo mejor el pedagogo que lo está ayudando o asesorando, es un reporte pues que va a leer a alguien más. Entonces, por eso es importante cuidar la confidencialidad, no solo en la ficha de identificación, sino en el siguiente apartado, que es antecedentes, en donde se vierten datos sobre su desarrollo desde la gestación hasta su actualidad, ¿no? O sea, y eso pasa por el desarrollo inicial, el desarrollo escolar, la socialización que se reporta en esa entrevista con los padres, con los abuelos, lo que le gusta, lo que le disgusta. También en antecedentes se incluye el motivo de evaluación y los aspectos relacionados al motivo de evaluación. Esto es importante. En los antecedentes deben incluirse los aspectos pertinentes y relevantes para el motivo de evaluación, lo que el evaluador considera que está relacionado. Después de este apartado viene la lista o la descripción de la batería de pruebas elegidas. Aquí en este apartado solo se coloca la ficha técnica y la justificación para aplicarlas. Esto es, si decidí incluir una escala de inteligencia, ¿por qué? Porque el motivo de evaluación fue específicamente evaluar su CI o cociente intelectual. Si después se decide aplicar una prueba de socialización, debe ser justificado y quizá decir en la entrevista, argumentan o dicen o cuentan que el niño no socializa correctamente, ¿no? Y el niño también dice que no, que sí tiene amigos, pero no. O sea, las pruebas elegidas deben estar justificadas. Después de este apartado vienen los resultados. En los resultados se colocan lo que arrojaron las pruebas. Algunas requieren de gráficas para una mejor interpretación, entonces se incluyen las gráficas. Y la interpretación. Esta interpretación se realiza con la ayuda de un manual, del manual de cada prueba. Y entonces en esa interpretación solamente vamos a decir, de acuerdo a lo que se observa en la gráfica o en la tabla o en lo que indican los instrumentos o este instrumento, se interpreta así, es que tiene un índice elevado en esta dimensión o en este atributo únicamente. En las conclusiones, que también es un subapartado de este apartado de resultados, sí ya se hace una interpretación en donde se contrasta la información recibida en las entrevistas con los resultados. Se pueden confirmar hipótesis, se pueden dar indicios de lo que está pasando, pero ya en conjunto, en donde se integra toda la información, tanto de entrevista como de observación del evaluador, porque también es un apartado importante que se debe considerar, que es la observación que hizo el evaluador durante todo el proceso de evaluación. Entonces, con toda esa información, entonces se hacen conclusiones. Después de este apartado vienen las sugerencias que como profesional se realizan y deben estar relacionadas al motivo de evaluación y al resultado de las pruebas. Entonces, a veces se recomienda algún tipo de entrenamiento, se recomienda ir a una terapia cuando es necesario, a veces es suficiente con indicar que el niño haga actividades extraescolares, que cuiden el contexto en donde realiza sus tareas, pensando en el ámbito educativo.
o que tenga horarios específicos y establecidos de comida, de juego, de sueño, cuando a lo mejor el niño no tiene una estructura en la cual él realice sus actividades de manera rutinaria para que se le haga hábito, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, finalmente tenemos el apartado de identificación y firma del psicólogo responsable. Entonces, esto es importante porque es quien va a dar ese reporte de evaluación y es el responsable de esa interpretación, de esa evaluación. El proceso de evaluación es una toma constante de decisiones, desde el momento en el que entra el usuario y solicita el servicio. Desde ese momento se recaba información y en cada momento se están tomando decisiones. Entonces, un reporte de evaluación es muy importante porque eso va a ser determinante para las decisiones que tome el padre o tutor del menor. Y claro que eso impacta en la calidad de vida y en beneficios para la persona que fue evaluada. Por eso es muy importante realizar una evaluación de manera ética, responsable, dirigida y completamente conscientes del impacto que está teniendo esa intervención en la vida de otro ser humano. Y bueno, con esto concluyo la exposición de lo que es la evaluación psicológica en el ámbito educativo. Va a haber un foro al final para que podamos compartir impresiones o preguntas sobre la exposición. Gracias por su asistencia y por su atención.